Hola, soy Mauricio José Schwartz, esto es Ahora Música, una serie del canal El Rey va Desnudo, donde además ofrecemos los martes nuestros vídeos temáticos referidos a la aplicación del pensamiento crítico en todas las actividades y aspectos de la vida humana, y los jueves tenemos nuestro streaming de 7 a 9, donde conversamos con ustedes, hablamos de lo divino y de lo humano, también desde la perspectiva del pensamiento crítico, y tocamos temas de arte, de poesía y de todo lo que se les vaya ocurriendo. Además, todos los días de lunes a sábado tenemos aquí a las 11 de la noche estas reacciones musicales que, por cierto, debo decir, el original siempre, el vídeo original que estamos comentando está en la descripción de este vídeo, y además estos vídeos, esta serie que es Ahora Música no está monetizada. Hemos decidido no monetizarla para nada, así nos evitamos muchos problemas de copyright, y por supuesto, si ustedes quieren apoyar este canal para que siga adelante, lo pueden hacer, están también en la descripción los enlaces a Patreon y a PayPal. Y el día de hoy vamos a hablar de punk celta, que es un género al que volvemos y volveremos con frecuencia, y en este caso con un grupo alemán que se llama The O'Reillys and the Paddy Hats. Los O'Reillys, bueno, pues O'Reilly es un apellido muy común en Irlanda, y Paddy Hat es el que usa el sombrero irlandés. El Paddy se llamaba Paddies por el nombre común de Paddy a los irlandeses también. Durante sobre todo el siglo XIX fue donde adoptaron estos nombres. Siglo XIX que además fue tremendo para Irlanda, con la hambruna de la patata y la salida de una enorme emigración que fue a distintos lugares del mundo a ganarse la vida. Y de allí también se enriqueció el folclore irlandés, y a partir de allí nace en los años 60 el folk punk con grupos como Pogues. Esto es un género que se ha ido extendiendo por todos lados, por todo el mundo, y en Alemania tiene este ejemplo que es The O'Reillys and the Paddy Hats. Y esta canción que vamos a escuchar, que vamos a comentar hoy, me parece muy especial porque toca un tema que por un lado es conocido, pero por otro lado lo toca de una manera original y novedosa para las generaciones que escuchan a esta banda, y es la historia de aquel hombre que, teniendo una determinada posición social, simplemente viviendo como cualquier trabajador, un día se encuentra en la calle, un día se encuentra absolutamente convertido en un indigente, y nos invita a recordar que pues cualquiera puede volverse ese indigente. Este es The Hobo of Mitchelstown, el vagabundo o el indigente de Mitchelstown, y esto es The O'Reillys and the Paddy Hats. Every village has a church and every town should have a pub. His mother dragged him to the priest to show the love of God. But if you crawl beneath the crown, you better remember your way up. All the nameless suits there quietly passing by, wearing all the finest street, the payment for a lie. Sometimes they throw a penny down to find salvation before they die. He's the Mitchelstown, he's the Mitchelstown, he's the humble king who has lost his crown. He's the Mitchelstown, he's the Mitchelstown. Being a little child, your future's just a dream. Trying to be special, trying to break out of the scheme. But would you really dream of losing the society's esteem? Me parece interesante, aparte de la letra de la canción, que me parece fundamental, que es en realidad lo más importante, la instrumentación me gusta muchísimo. Ese violín que de pronto está atrás, que por cierto, no sé qué pasa con las bandas de punk celta, de folk punk celta, que todas tienen violinistas chicas. No sé por qué, no todas, pero estoy pensando en Flogging Molly, estoy pensando en Cloverheart, estoy pensando en The O'Reillys and the Paddy Hats. Son muchas las bandas que el instrumento reservado parece para las chicas es el violín. No, obviamente no es en todos los casos, pero llama la atención que sea algo medianamente frecuente. Y el trabajo del violín aquí, por ejemplo, me gustaría destacarlo porque hace un contrapunto interesante con lo que está contando la tragedia
que está contando la letra y que además lo hace con un contraste muy fuerte entre lo alegre de la música, esta música punk, celta, con energía, con un ritmo veloz, con un enorme juego de instrumentos, con lo que es la historia que está contando. Voy a regresar un poquitín para que lo oigamos. Trying to be special, trying to break out of the scheme. But would you really dream of losing the society's esteem? You should hear a story first before you jump to a conclusion. In a world of brilliant lies, nothing seems to be proven. His destiny could meet your fate and destroy your world full of illusion. He's the Mitchell's Town. He's the Mitchell's Town. He's the king who has lost his crown. He's the Mitchell's Town. He's the... Subrayo, el rey, el humilde rey que ha perdido su corona, me parece una figura relevante. No es el rey, no es el hombre que cayó desde las grandes alturas, era millonario, tenía automóviles, era una cosa impresionante y de pronto pobre ahora está en la calle. No, era un hombre trabajador normal que era un rey humilde, como todo mundo es un humilde rey de su pequeño entorno y que ha perdido su corona. Me encanta la sensibilidad que hay detrás de esas frases. Take a closer look, he's still wearing clothes of a cook. He worked in a five-star restaurant and realized that's not what I want. He started his own company where employees got a higher fee, but all his kindness turned, his company got burned. Now he's lying here, numb from months of fear. He's lost everything he had. Have you thought of it? Have you ever thought of it? He's the A ver, los vídeos musicales tienen por objeto subrayar la canción. Algunos realizadores de vídeo no se enteran de ese pequeño detalle y quieren demostrar que, hombre, que tiene ciertas capacidades visuales y de dirección y cinematográficas. Mírenme, contrátenme para dirigir una película. Que es legítimo, pero que traiciona un poco la canción. Este sencillísimo fundido entre estos dos rostros que vemos aquí, sirve a la canción, subraya la canción, está en diálogo directo con quien escribió la canción y con quien le está cantando, que obviamente es la misma banda. Pero me gusta cuando el video hace eso. Es otra frase, su única fortuna es el latido de su corazón. Las letras pueden ser poesía, no tienen por qué serlo, pero pueden serlo y cuando lo son se agradece mucho. Sigo. Dedicado a todas las personas sin hogar, todos y cada uno de ellos con una historia. Yo soy muy amigo de la música que tiene cierto interés por la sociedad en la que se desarrolla, pero soy muy enemigo de la canción de protesta panfletaria. Quizás porque viví cerca de la canción de protesta panfletaria en los años 70
cuando hubo este boom del folclore latinoamericano, que precisamente por no comprometerse musicalmente con otras visiones, finalmente quedó en un nicho en el que acabó olvidado, y gente como yo pues se regresó al rock, donde se estaban comentando cosas relevantes, según nosotros, por supuesto. Pero cuando un tema social es tratado con inteligencia, con sensibilidad, con delicadeza, con cuidado, con amabilidad, con agudeza y sin tratar de estar predicando, porque finalmente muchas veces el cantante de protesta se vuelve predicador y eso aburre horrorosamente, como toda predica, todo sermón de más de 30 segundos y es un coñazo. Pero cuando se hace así, yo creo que es de agradecerse, creo que pone la música al servicio de un fenómeno que es importante subrayar, pero por otro lado mantiene el hecho de que la música es la música y está para contar historias humanas, estas incluidas. Así que es el tipo de cosas que también hace en ocasiones el punk celta, y es una de las razones por las que me gusta como género especialmente. Bueno, pues eso es lo que hoy nos cuentan The O'Reillys and the Paddy Hats. Yo soy Mauricio José Schwartz, esto es Ahora Música. Les recordamos que los martes en el canal tenemos a las 6 de la tarde nuestros vídeos temáticos relacionados con el pensamiento crítico, la divulgación científica y cosas alrededor de estos conceptos. A veces los miércoles, pero en general los martes. Los jueves los invitamos a nuestro streaming, que es de 7 a 9 de la noche, donde la participación de la gente pues, es importantísima para lo que hacemos. Y nos vemos la próxima vez que podamos compartir más aquí en Ahora Música. Muchas gracias.